La Segunda Guerra Mundial. Un conflicto global de una escala y devastación sin precedentes. Una guerra que reconfiguró el mundo, dejando una huella imborrable en la humanidad. Millones perecieron, imperios se derrumbaron. El tejido mismo de la sociedad fue desgarrado y luego reconstruido. El impacto de la guerra se extendió mucho más allá de los campos de batalla. Impulsó avances tecnológicos desde el radar hasta las armas atómicas. Condujo a la creación de las Naciones Unidas, un faro de esperanza para la cooperación internacional. Y cambió para siempre nuestra comprensión de la fragilidad de la paz. Los ecos de la Segunda Guerra Mundial aún resuenan hoy. Sus lecciones sobre los peligros de la agresión sin control y la importancia de los derechos humanos continúan moldeando nuestro mundo. No debemos olvidar jamás los sacrificios realizados durante esa época tumultuosa. Debemos esforzarnos por construir un futuro donde tales horrores no se repitan jamás. El mundo nunca volvería a ser el mismo. Las semillas de la Segunda Guerra Mundial se sembraron en las cenizas de su predecesora. El Tratado de Versalles, firmado en 1919, oficialmente puso fin a la Primera Guerra Mundial. Pero también sembró las semillas del resentimiento y la inestabilidad en Europa. Alemania, agobiada por las reparaciones y las pérdidas territoriales, se convirtió en un terreno fértil para las ideologías extremistas. La Gran Depresión exacerbó aún más estas tensiones. Las dificultades económicas alimentaron la inestabilidad política, creando oportunidades para líderes carismáticos que prometían soluciones radicales. En Alemania, Adolf Hitler y su partido nazi llegaron al poder, explotando el sentimiento nacionalista y prometiendo restaurar la gloria alemana. En toda Europa surgieron regímenes totalitarios. En Italia, Benito Mussolini estableció una dictadura fascista. En Japón, los militaristas tomaron el control, con la intención de expandir su imperio. Estos regímenes, impulsados por ideologías de odio y conquista, finalmente sumirían al mundo en la oscuridad. El escenario estaba listo para otro conflicto global. La tormenta estalló el 1 de septiembre de 1939 cuando Alemania invadió Polonia. Hitler, envalentonado por sus anteriores anexiones sin oposición, buscaba conquistar Europa del Este. Gran Bretaña y Francia, obligadas por un tratado a defender Polonia, le declararon la guerra a Alemania. Sin embargo, su respuesta fue inicialmente vacilante. Con la esperanza de evitar otra guerra devastadora, adoptaron una política de apaciguamiento. Hicieron concesiones a Hitler con la esperanza de que esto satisficiera sus ambiciones territoriales y evitara un conflicto más amplio. Esta estrategia resultó desastrosa. Alemania, con su poderosa maquinaria militar, rápidamente invadió Polonia. En la primavera de 1940, Hitler lanzó una Blitzkrieg, una guerra relámpago, contra Dinamarca, Noruega, Países Bajos, Bélgica y Francia. En cuestión de semanas, Francia había caído y Gran Bretaña se quedó sola contra el ataque nazi. El mundo observaba con horror cómo se extendía la oscuridad. Sección 4. Un mundo en guerra. Conflicto global y batallas decisivas. La Segunda Guerra Mundial fue un conflicto de una escala y devastación sin precedentes, involucrando a naciones de todos los rincones del globo. Fue una época en la que el destino de la humanidad parecía pender de un hilo, y las batallas decisivas determinaron el curso de la historia. La guerra pronto se expandió más allá de Europa, abarcando África, Asia y las vastas extensiones del Océano Pacífico. Cada teatro de guerra presentaba desafíos únicos y fue testigo de feroces combates, mientras las naciones competían por el control y la supervivencia. En junio de 1941, Hitler rompió su pacto con Stalin y lanzó la Operación Barbarroja, una invasión masiva de la Unión Soviética. Esta marcó una de las operaciones militares más grandes de la historia, con millones de soldados y vastos recursos comprometidos en el Frente Oriental. El Frente Oriental se convirtió en un escenario de brutalidad y sufrimiento inimaginables, con millones de personas pereciendo en los amargos combates. Las ciudades quedaron reducidas a escombros y el duro invierno se sumó a la miseria de soldados y civiles por igual. El 7 de diciembre de 1941, Japón, buscando asegurar recursos y expandir su imperio en Asia, lanzó un ataque sorpresa en Pearl Harbor, Hawái. Este audaz ataque tenía como objetivo paralizar la flota del Pacífico de los Estados Unidos y asegurar el dominio japonés en la región.
El ataque, que mató a más de 2.400 estadounidenses, empujó a Estados Unidos a la guerra. La nación, previamente dividida sobre el tema de la participación, ahora se unió con la determinación de derrotar a las potencias del eje. La Segunda Guerra Mundial se había convertido en un conflicto verdaderamente global, con batallas en múltiples continentes y océanos. La escala de la guerra no tenía precedentes, afectando a millones de vidas y remodelando el orden mundial. Desde los desiertos del norte de África hasta las selvas del sudeste asiático, las batallas rugían. Cada entorno planteaba desafíos únicos, desde el calor abrasador del desierto hasta las densas y húmedas selvas donde las enfermedades eran tan enemigas como las fuerzas opuestas. La batalla de Midway, una victoria naval decisiva para los Estados Unidos, cambió el rumbo en el Pacífico. Esta batalla demostró la importancia estratégica de los portaaviones y marcó un cambio significativo en la guerra naval. La batalla de Stalingrado, un brutal asedio de 6 meses, marcó un punto de inflexión en el frente oriental. La tenaz defensa y la eventual victoria de la Unión Soviética asestaron un duro golpe al ejército alemán, alterando el curso de la guerra. El destino del mundo pendía de un hilo. Los líderes de las naciones aliadas planearon estrategias y coordinaron sus esfuerzos, sabiendo que el resultado de estas batallas decisivas daría forma al futuro de la humanidad. Los sacrificios realizados y la resiliencia demostrada durante estos tiempos siguen siendo un testimonio del espíritu humano perdurable. Sección 5. Cambio de rumbo, las victorias aliadas y la caída del eje. A pesar de los reveses iniciales, la situación empezó a cambiar a favor de los aliados. Los primeros años de la guerra habían visto a las potencias del eje, lideradas por Alemania, Italia y Japón, conseguir victorias significativas y ganancias territoriales. Sin embargo, la resistencia y la planificación estratégica de las fuerzas aliadas comenzaron a cambiar el rumbo. Estados Unidos, con su vasto poderío industrial, invirtió recursos en el esfuerzo bélico. Las fábricas americanas se transformaron en centros neurálgicos de producción de guerra, produciendo tanques, aviones y barcos a un ritmo sin precedentes. Este aumento industrial proporcionó a los aliados las herramientas necesarias para sostener un combate prolongado y finalmente vencer a las fuerzas del eje. La Unión Soviética, a pesar de las asombrosas pérdidas, continuó luchando con una determinación inquebrantable. Los inviernos brutales y la inmensa extensión del territorio soviético jugaron a su favor, ralentizando el avance alemán. La batalla de Stalingrado se convirtió en un punto de inflexión, con las fuerzas soviéticas rodeando y derrotando al sexto ejército alemán, marcando el comienzo de un implacable avance hacia el oeste. Y Gran Bretaña, bajo el liderazgo de Winston Churchill, se negó a rendirse. Los discursos de Churchill y su resolución inquebrantable inspiraron al pueblo británico a soportar el Blitz y continuar la lucha. La victoria de la Real Fuerza Aérea en la Batalla de Inglaterra aseguró que el Reino Unido siguiera siendo una base fundamental para las operaciones aliadas. El 6 de junio de 1944, las fuerzas aliadas lanzaron la Operación Overlord, la mayor invasión anfibia de la historia, desembarcando en las playas de Normandía, Francia. Este esfuerzo monumental implicó una planificación y coordinación meticulosa entre las naciones aliadas. Los exitosos desembarcos establecieron un punto de apoyo crucial en Europa, permitiendo la posterior liberación de los territorios ocupados. El desembarco de Normandía marcó el comienzo de la liberación de Europa occidental. A medida que las fuerzas aliadas avanzaban tierra adentro, liberaban pueblos y ciudades del control nazi, encontrando tanto una feroz resistencia como recibimientos jubilosos por parte de las poblaciones locales. El impulso ganado en el día D fue fundamental para la eventual derrota de la Alemania nazi. En el Pacífico, las fuerzas estadounidenses, lideradas por el general Douglas MacArthur, comenzaron una lenta y costosa campaña de isla en isla hacia Japón. Cada isla capturada acercaba a los aliados al territorio continental japonés, pero a un alto coste de vidas. Las batallas de Iwo Jima y Okinawa ejemplificaron la feroz resistencia a la que se enfrentaron las tropas americanas. Para 1945, Alemania y Japón estaban al borde de la derrota. Las implacables campañas de bombardeo aliadas habían devastado las ciudades alemanas, paralizando su capacidad de producción bélica.
En el frente oriental, las fuerzas soviéticas continuaron su avance, capturando ciudades clave y avanzando hacia Berlín. Hitler se suicidó en su búnker cuando las tropas soviéticas se acercaban a Berlín. La caída de Berlín marcó el final del Tercer Reich, con las fuerzas alemanas rindiéndose poco después. La guerra en Europa había terminado, pero el conflicto en el Pacífico continuaba. Japón, ante la inminente invasión y enfrentándose a la abrumadora fuerza de las bombas atómicas lanzadas sobre Hiroshima y Nagasaki, se rindió el 15 de agosto de 1945. La destrucción sin precedentes causada por las bombas atómicas y la declaración de guerra de la Unión Soviética contra Japón obligaron a los líderes japoneses a capitular. La Segunda Guerra Mundial había terminado. El mundo había presenciado una destrucción y una pérdida de vidas sin precedentes, pero la victoria aliada allanó el camino para una nueva era de cooperación internacional y el establecimiento de las Naciones Unidas, con el objetivo de evitar que un conflicto global de este tipo volviera a ocurrir. Sección 6. Legado de la guerra. Un mundo transformado. El coste de la victoria fue inmenso. El mundo jamás había visto una devastación y una pérdida de vidas tan generalizadas. La guerra llegó a todos los rincones del planeta, y ninguna nación quedó al margen de sus horrores. Decenas de millones yacen muertos, víctimas de una violencia y una barbarie inimaginables. La magnitud del sufrimiento humano no tuvo precedentes, con comunidades enteras aniquiladas e innumerables familias destrozadas. Las ciudades quedaron en ruinas, las economías destrozadas. La infraestructura de muchos países quedó hecha trizas, necesitando años de reconstrucción y recuperación. La guerra dejó una cicatriz en el mundo que tardaría generaciones en sanar. El mundo cambió para siempre. El panorama político se redibujó, con nuevas alianzas formadas y antiguas rotas. La guerra remodeló el orden mundial de maneras que aún se sienten hoy en día. La Segunda Guerra Mundial tuvo consecuencias profundas y duraderas. No fue solo un conflicto de ejércitos, sino un choque de ideologías que daría forma al futuro de la humanidad. Tras la guerra se establecieron nuevos organismos y acuerdos internacionales destinados a evitar que una catástrofe semejante volviera a ocurrir. Condujo a la emergencia de Estados Unidos y la Unión Soviética como superpotencias, preparando el escenario para la Guerra Fría. Esta nueva tensión geopolítica dominaría los asuntos mundiales durante las siguientes décadas, influyendo en las relaciones internacionales y los conflictos en todo el mundo. Dio origen a las Naciones Unidas, fundadas sobre los principios de la cooperación internacional y la prevención de futuras guerras. La ONU se convirtió en una plataforma para el diálogo y la diplomacia, esforzándose por mantener la paz y la seguridad en un mundo que aún se tambaleaba por la devastación de la guerra. La guerra también tuvo un profundo impacto en los movimientos sociales y políticos. La lucha contra el fascismo y la tiranía inspiró a una nueva generación a exigir justicia e igualdad, lo que condujo a importantes cambios sociales en muchos países. Los horrores del Holocausto, en el que la Alemania nazi asesinó sistemáticamente a millones de judíos y otras minorías, llevaron a un ajuste de cuentas mundial con el antisemitismo y el racismo. El mundo juró no olvidar jamás las atrocidades cometidas y garantizar que tal odio nunca volviera a arraigar. Las contribuciones de las mujeres y las minorías durante la guerra impulsaron las demandas de igualdad y derechos civiles. Sus valiosos esfuerzos durante la guerra demostraron que eran capaces de mucho más de lo que la sociedad les había permitido anteriormente, lo que desencadenó movimientos que lucharían por sus derechos y su reconocimiento. La Segunda Guerra Mundial fue una tragedia de proporciones inimaginables. La magnitud de la destrucción y las pérdidas dejó una huella imborrable en la conciencia colectiva de la humanidad. Fue un crudo recordatorio de las profundidades de la crueldad humana y la resistencia del espíritu humano. Pero de las cenizas de ese conflicto surgió un nuevo orden mundial, moldeado por las lecciones aprendidas y los sacrificios realizados. El periodo de posguerra fue una época de reconstrucción y reflexión en la que las naciones trataron de crear un mundo más justo y pacífico. Es nuestro deber recordar la guerra, honrar a sus víctimas y luchar por un futuro en el que tales horrores no se repitan jamás. Que nunca olvidemos. El legado de la Segunda Guerra Mundial es un poderoso recordatorio de la importancia de la paz, la unidad y la perdurable fuerza del espíritu humano.